Javier Chicote, ya saben, lo conocen, periodista de investigación en ABC, además de profesor universitario de periodismo. Javier Chicote, ahora sí que ya tenemos conexión contigo. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Qué tal, Hugo? Encantado de saludarte. Bueno, estamos en días históricos, desde luego. Ayer falleció la reina Isabel II, una mujer muy querida en Reino Unido, una mujer también muy respetada, con mucho prestigio a nivel internacional. Y desde luego ahora empezamos ya con las comparativas, ¿no? Porque desde luego, tras el fallecimiento de Isabel II, pues se puede dar en Reino Unido pues ya un debate monarquía-república, un debate que hasta ahora pues no existía, con Carlos III, que no tiene tanto prestigio como Isabel II, pues se puede llegar a dar como en España, ¿no? Bueno, sí, en el caso del Reino Unido hay ciertas tensiones, sobre todo pues, el caso de Escocia, ¿no? Que incluso hubo un referéndum y que parece ser que algunas fuerzas políticas quieren que se vuelva a celebrar en un periodo de tiempo pues quizás corto un nuevo referéndum. Al margen de eso, la situación de la monarquía en Reino Unido es mucho más fuerte que la que hay ahora mismo en España, porque, bueno, de hecho, yo los últimos estudios que he leído respecto al apoyo popular que tenía Isabel II en Reino Unido supera el 70% de la población, aunque bien es cierto que su hijo, que iba a decir el príncipe Carlos, pero bueno, ya hay que hablar de Carlos III, seguramente no va a tener un apoyo tan grande como el de su madre después de 70 años en el trono. Pero bueno, ya quisiéramos en España tener ese problema, entre comillas, ¿no? Porque aquí, por contra, tenemos un gobierno integrado por Podemos, que es abiertamente republicano, y por Pedro Sánchez. Hay que recordar que el partido más monárquico en España ha sido el Partido Socialista, pero el de Felipe González. Este de Pedro Sánchez yo creo que lo es bastante menos. Entonces, la salud de la monarquía en España no es la misma que es en el Reino Unido. Y eso que hay también muchos mitos. Es que ahora yo estoy viendo unos elogios, muchos de ellos merecidos a la reina Isabel II, pero incluso hablar de la ejemplaridad de la monarquía británica, oye, Hombre, claro. cuidado, Cuidado porque ha Sí, habido sí. líos importantes y uno muy reciente, el hijo favorito de la reina Isabel II, el príncipe Andrés, ha pagado más de 10 millones de dólares a una mujer para llegar a un acuerdo extrajudicial porque ella decía que había mantenido relaciones sexuales Sí. básicamente mediante prostitución cuando ella era menor de edad. Y hay otros muchos más casos, ¿no? Entonces, esa ejemplaridad, estamos enterrando muy bien a la reina Isabel II, pero bueno, ha habido también problemas importantes allí. Desde luego, Javier. En ese sentido, lo que también destaca es que, por ejemplo, países como Cuba sí que hayan decretado al menos un día de luto y, sin embargo, aquí en España pues no se haya decretado ni un solo día de luto, a excepción de diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso sí que ha decretado pues varios días de luto, pero a nivel nacional no, Pedro Sánchez. No, yo creo que no lo va a hacer. Yo creo que no lo va a hacer porque sí que es verdad que es una figura. A ver, su trascendencia, la trascendencia de la reina Isabel II es enorme. Es muy difícil que se muera un rey de cualquier otro rey y que todas las portadas de terceros países estén copadas por la imagen de Isabel II, ¿no? Quien nos esté escuchando y no haya visto la de ABC, en mi caso, por supuesto, es la que más me gusta, es una portada espectacular con la reina Isabel II de espaldas. Esto es muy extraño, o sea, bueno, es imposible que ocurriera en otro caso. Yo creo que es la única reina global que había, ¿no? Es como una reina para todo el mundo, aunque no todo el mundo, lógicamente, seamos sus súbditos. De ahí que haya países que estén decretando luto. Pero bueno, en el caso de España yo creo que no se va a hacer. Y Javier, ahora quiero que me expliques algo que para mí es un milagro, ¿no? Es decir, Yolanda Díaz logró gastar apenas 224 euros en su viaje al Vaticano con 7 asesores. Esto desde luego tiene que ser un milagro, ¿no? Porque en términos reales es imposible que esto suceda, ¿no, Javier? Bueno, yo estoy pensando ir a Roma, a mí me encanta Italia Sí, y Roma es sí, mi hombre, yo ciudad también. favorita, estoy pensando a esos precios, pues yo iría cada fin de semana. Sí, sí. Entonces, bueno, sí, eso es una información que publiqué hace poco y yo le pregunté cuando fue a Roma Yolanda Díaz, recordemos que Yolanda Díaz no, sobre el papel, nada tenía que hacer visitando al Papa, porque las relaciones con el Papa pues dependen de presidencia, ¿no? En este caso de Félix Bolaños, quien lleva la interlocución con el Vaticano. Entonces ella fue pues por intereses personales o lo que fuera. Al principio dijeron que era viaje privado y no era privado, era público. Entonces yo pregunté por el coste de ese viaje, ¿no? Porque además había ido con mucha gente. Entonces, bueno, pues resulta que se llevó a 7 asesores, fueron 8 personas y me contestaron vía transparencia que no me podían decir el coste de ese viaje porque hay una excusa que tienen ahí que les da la ley y es que la administración a la que tú le requieres información no está obligada a dar información si no está elaborada. Es decir,
esa información que usted pide no está elaborada y por lo tanto yo no puedo ponerme a elaborársela para dársela a usted. Dice que ese expediente de gasto aún estaba tramitándose. Entonces, bueno, dejé pasar el tiempo, unos cuantos meses, y volví a hacer la pregunta. Entonces, para mi sorpresa, porque yo pregunté el coste del viaje, el Falcon, pasaron una noche allí, eran 8 personas, entiendo que habría 8 habitaciones de hotel, es decir, había un coste, entiendo que importante. Y la respuesta fue 200 y pico euros en concepto de dietas. Entonces, bueno, es una coña. Porque es verdad que el Falcon va con cargo al presupuesto de defensa, pero bueno, hay que reflejarlo. O si no, por lo menos decirlo. Miren, el Falcon y tal, el combustible, no nos ha costado nada porque lo paga defensa y aquí ha costado. Entiendo que la estancia y otro tipo de gastos, bueno, esto es grave porque nos toman, bueno, se comportan como si fueran dictadorcitos, ¿no? Yo no rindo cuentas a nadie, ¿no? La ley de transparencia era para que avanzáramos democráticamente, ¿no? Cuanto más transparente es un país, pues más democrático es. Y aquí les haces esas preguntas y esto ya es rizar el rizo en el sentido de que muchas veces no te contestan, pero aquí yo creo que se estaban riendo de, bueno, más que de mí, de los lectores y de los ciudadanos, ¿no? Porque es un dato que tienen que dar. Y la respuesta pues fue obscena, ¿no? 200 euros, 8 personas a pasar un día en Roma, noche incluida. No me gusta, Javier, bueno, ser frívolo, ¿no? Decir o exagerar, pero desde luego estamos teniendo una deriva de falta de transparencia en España. Una deriva, bueno, pues Montesquieu ha muerto, como decía Alfonso Guerra, ¿no? Teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con el Consejo General del Poder Judicial. Podemos hablar también, yo que sé, de la Abogacía del Estado, del CNI, de todo lo que ha ocurrido. Es decir, estamos tomando una deriva verdaderamente dramática. Luego gobernando también a base de decretos, que esto no podemos olvidarlo. Es decir, esto es inaudito que el Poder Legislativo haya perdido, pues valga redundancia, su poder. Ya no legisla, lo único que hace es decir que sí o que no a los decretos que provienen del Poder Ejecutivo. Estamos tomando una deriva bastante peligrosa, ¿no? Bueno, lo has resumido perfectamente, y es que Pedro Sánchez, bueno, se le presupone demócrata, se ha presentado en las elecciones, pero lo que está demostrando es que le gusta poco la buena democracia porque todo lo toma al asalto. Es decir, lo que hizo con la Fiscalía, lo que hizo con la Abogacía del Estado, lo que ha hecho con el CIS, lo que le gustaría hacer con el CGPJ, sobre todo para garantizarse en el Tribunal Constitucional una mayoría progresista, porque hay varias leyes de este gobierno que terminan en el Tribunal Constitucional y que va a ser ahí donde se pronuncien. Es decir, se está gobernando con unos tintes bastante antidemocráticos en todos los sentidos. Mencionabas decreto, ¿no? Que esto es, oiga, yo soy presidente del gobierno y esto es porque yo lo digo, ¿no? La nueva ley de información clasificada, que informé sobre ella también, es muy preocupante. Aparece una vía administrativa con multas de hasta 3 millones de euros, que no existían multas para un funcionario que filtre, por ejemplo, y un periodista que publique un secreto de Estado. Yo publiqué un libro de secretos de Estado, El jefe de los espías, sobre el archivo secreto del creador de la inteligencia moderna en España, el general Emiliano Manglano. Con la ley que pretende aprobar este gobierno, a mí me podría costar 3 millones de euros de multa, ¿no? Es decir, a mí me preocupa mucho la situación por la que estamos pasando, pero bueno, ese es Pedro Sánchez. Si alguien a estas alturas no lo conoce, yo creo que tiene un problema, porque esa es su forma de actuar. Él parece que solo responde ante sí mismo. Y para concluir, Javier, es muy interesante la información que también publicas en el diario ABC, y es que el ministro del Petróleo de Chávez dijo, palabras textuales, los hijastros de Maduro se llevaron 1.200 millones de PDVSA. Bueno, pues más información sobre todo el entramado, ¿no?, que tienen ahí montado. Sí, este es el caso. Rafael Ramírez es una persona muy importante porque llegó a sonar como sucesor de Hugo Chávez. Lo que pasa es que hubo una serie de maniobras cuando Hugo Chávez estaba y al final se eligió a Maduro, pero Rafael Ramírez era la mano derecha de Hugo Chávez, fue ministro del Petróleo y fue presidente de PDVSA, por lo tanto es una fuente muy importante en este caso. Entonces, él ahora se quiere postular de nuevo a la presidencia en Venezuela, cosa que tiene muy difícil porque vive exiliado, vive refugiado en Roma, y si pisa suelo venezolano lo van a detener, pero justo Tarek El Aissami, que es el vicepresidente económico de Venezuela, le acusó de un desfalco en PDVSA después de que le anunciara estas intenciones políticas de 5.000 millones de dólares. Entonces, bueno, yo hablé con él, me dijo que eso es rotundamente falso, que las cuentas están auditadas, y dijo otra cosa que me importa más. Dice, bueno, quienes desfalcaron PDVSA con 1.200 millones de dólares fueron los hijos de Cilia Flores. Es decir, Cilia Flores es la mujer de Maduro, pues se refiere a los hijos de la actual mujer de Maduro, ¿no? Los hijastros del presidente de Venezuela. Yo le pregunté cómo lo sabía. Bueno, dice que son empleados de PDVSA. Él, insisto, fue presidente de PDVSA y fue ministro del Petróleo. Son empleados de PDVSA que se lo han contado, y además dice que hay
en Florida hay una causa abierta que se investiga gracias al testimonio de un testigo protegido, que es un empleado de banca, un alto gestor de banca alemán que trabajaba con bancos suizos y básicamente se dedicaba a blanquear y a mover dinero de jerarcas venezolanos. Bueno, llegó a un pacto con la corte en Florida y dio unas informaciones y, según dice Rafael Ramírez, entre ellas estarían las pruebas o sospechas de que los hijos de la mujer de Maduro, de Cilia Flores, pues habrían conseguido llevarse a través de un testaferro más de $1.000 millones de PDVSA, que ha sido, bueno, la gran industria de Venezuela y es la que han utilizado. Lo que aquí está claro es que PDVSA la han desfalcado y eso ya no cabe ninguna duda a estas alturas. Javier Chicote, periodista de investigación, profesor universitario de periodismo, un placer, muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Abrazo. Gracias a ti, Hugo, un abrazo.